Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amigos que nos escuchan. Les saludamos con todo amor en el nombre del Señor, a donde sea que esté llegando este mensaje. Queremos darles la cordial bienvenida a su programa. Jesús toca tu puerta hoy desde la radio Cristo, la piedra angular. Estamos contentos y agradecidos con el Señor por la oportunidad y por la bendición que nos da de poder hablar de su palabra una vez más, de hablar de las buenas nuevas, de hablar tantos temas en los que nos ayudan a poder estar firmes delante del Señor, estar en comunión con Él, a caminar con Él. Y el día de hoy traemos un tema muy específico. Esperamos que pueda entender el mensaje que queremos hacer llegar hasta usted, donde sea que esté, en el momento que sea que esté, en el horario en el que sea que esté. Pues sabemos que en la palabra de Dios dice que su palabra siempre es viva y eficaz. En todo momento podemos necesitar de la palabra del Señor. Y hoy hablaremos acerca de algo que todos podemos hacer y que todos necesitamos hacer. Yo no sé si usted, amado amigo, hermano, que nos escucha, ha visto las redes sociales en este momento, que en un país muy quizás no cercano, pero también que sí conocemos y que es el país de Venezuela, que está pasando una situación muy difícil. Yo sé que cuando miramos noticias o quizás miramos en las redes sociales, miramos un video y a veces quizás ya no nos ponemos en ese lugar o no sentimos la empatía de poder ponernos en el lugar del que están pasando nuestros hermanos en Venezuela. Es una situación bien difícil. Si usted ha visto las redes, a veces un teléfono, un televisor, una noticia realmente no dice todo lo que es la realidad de cómo están viviendo en realidad ellos, cómo la están pasando. Lo que sí me hacía pensar y reflexionar, y espero que también juntos podamos reflexionar y analizar la situación que pasó. Quizás no la situación específicamente, porque sabemos que Dios tiene planes. Dice en la palabra de Dios que todo lo que pasa, todo lo que sucede, Él tiene el control. Él sabe por qué, Él tiene el propósito. Pero sabemos que no es fácil aceptar a veces las situaciones difíciles. Pero la reflexión que yo quisiera, amado hermano, amigo, que llegáramos a la reflexión de pensar en la vida espiritual de cada una de estas personas que no esperaban que pasara esta situación, porque situaciones como esta no se esperan, no se planifican, simplemente suceden en cuestión de momentos, en cuestión de segundos, pasan las cosas. Y muchas veces algunas personas quizás pueden reaccionar en el momento y otras se quedan inmóviles sin poder hacer nada.
Y esto me traía a mi corazón cómo estamos cada uno de nosotros caminando con el Señor. Y este es el tema del día de hoy, del que quisiera que llegara hasta su corazón, a nuestros corazones, porque los temas de la palabra de Dios, los temas que podemos ver o ejemplos en la palabra de Dios, nos hablan a todos, no importa si usted, amado amigo, que nos escucha o hermano que nos escucha, eso no es cristiano, cree o no cree en Dios, es una realidad el caminar con Dios. Y quiero que se ponga a pensar en este momento, cuando hablamos sobre caminar con alguien, puede ser con un amigo, con su pareja, con algún familiar, no importa, todos sabemos cómo es caminar con alguien. Cuando caminamos con alguien, significa que si yo decidí caminar con alguien, significa que yo quiero pasar tiempo con esa persona. Que si yo camino con esa persona y me pongo de acuerdo con la persona para caminar, pues nos estamos poniendo de acuerdo y decimos vamos a ir para tal lado, para tal dirección, o vamos a caminar en un parque o en cualquier lugar. Decidimos caminar con esa persona, decidimos darle de nuestro tiempo y también decidimos hacia dónde caminar, ¿verdad? Y también si usted se pone a pensar y analizar cuándo fue la última vez que caminó con alguien, con quién caminó, o con un amigo o con un familiar. Cuando usted decidió caminar con esa persona, no, me imagino yo que hablaron de algo, se pusieron de acuerdo hacia dónde ir. Y también si nos ponemos a pensar, es el por qué yo decidí caminar con esa persona. ¿Por qué yo estoy decidiendo darle tiempo a esa persona? Y entonces, en la palabra de Dios dice que también con Dios podemos caminar. Y vamos a ir viendo varios ejemplos de cómo caminar con Dios y también ejemplos de personas que hablan la palabra de Dios, que caminaron con Dios. De alguna forma, de alguna manera, se notó la relación que hubo entre estas personas, de Dios con estos personajes bíblicos. Y quiero hablar lo que dice en Miqueas capítulo 6, 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero en la versión, nueva versión internacional de la Biblia, dice que andes, que camines, que andes con tu Dios, en la última parte. Entonces esta parte nos enseña que Él que pide de nosotros, en el principio pide que ames justicia y que ames misericordia, pero también pide que andes con Él. Y entonces, ¿qué significa andar con Dios? Es caminar con Dios. Pero nos preguntamos quizás, ¿y cómo es andar con Dios? ¿O cómo es caminar con Dios? Y en Génesis 5:24 habla sobre la historia de Enoc, pero específicamente en esa parte dice: y Enoc caminó con Dios. ¿Y qué aprendemos de esto?
él ahí no dice, en la palabra de Dios no dice que él voló o él, no, él dice la palabra de Dios, caminó con Dios. Y entonces cuando vamos al diccionario y vemos qué significa caminar, es dar un paso a la vez, es paso a paso. Entonces, para poder caminar con el Señor, para caminar con Dios, es un paso a la vez. Y yo vengo a traer esta reflexión ante usted, amado amigo, oyente, amado hermano, y es que podamos caminar con el Señor. Y si nos damos cuenta, si analizamos, porque la palabra del Señor siempre viene y nos habla. Cuando queremos hablar sobre un tema, nos habla primero a nosotros. Y no piense que para poder caminar con Dios o tratar de buscar la santidad con el Señor, es de un solo. Usted puede ver a tantas personas que buscan de Dios, tantas personas conocedoras de la palabra, y uno dice, yo nunca voy a poder ser así o hacer eso, porque empezamos a ver todo lo que nos es difícil, el poder buscar a Dios. Pero si nos damos cuenta en esta palabra específicamente que es caminar, uno no camina pasos grandototes para llegar hacia un lugar o hacia un destino. Y más si uno está caminando con una persona, uno va tranquilamente, va paso a paso. Y de esa forma es que podemos ir caminando con el Señor, paso a paso. Y hay dos cosas muy específicamente que nos ayudan a caminar con el Señor. Y la primera es la oración. Y usted no puede empezar o no podemos empezar orando quizás de una vez, de un solo golpe, empezar a orar 2, 3 horas o quizás todo el día. Sí podemos hablar con el Señor todos los días, a cualquier hora, en cualquier momento y en todo lugar donde sea que estemos y lo que sea que estemos haciendo, poder estar conectados con Él. Pero podemos empezar paso a paso, al igual que orar, leer la palabra de Dios. Podemos empezar de poquito. Podemos dedicar 5 minutos diarios en orar y en leer la palabra de Dios, y eso va a hacer que podamos estar conectados con Él y poder caminar, poder dar paso a paso, tomados de la mano del Señor. Sabemos que a Él no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no ha llegado aún el momento en el que podamos estar delante de la presencia del Señor, pero sí podemos ir caminando con Él en oración y en la lectura de la palabra de Dios. Y entonces los invitamos a que usted, amado amigo, si usted piensa y dice, bueno, ¿cómo puedo estar yo preparado o preparada para ese momento? Así como les hablaba al principio sobre la tragedia que ocurrió en el país de Venezuela. No creo que a alguien le hayan avisado o que ya supiera, tal día va a suceder tal cosa, hay que prepararse. No, sino que el caminar con Dios es algo diario, es algo continuo. Y entonces es importante que podamos iniciar caminando paso a paso, no de un solo. Quizás cada día podemos, o a cada semana o un mes, primero tomar el hábito de poder hablar con el Señor a través de
oración doblando nuestra rodilla, porque podemos hablar con el Señor, quizás nuestras amas de casa, lavando o haciendo limpieza, o donde sea que estemos, podemos hablar con el Señor, pero es diferente doblar nuestras rodillas delante de Él y poder hablar un momento con Él, hacer una oración. Quizás usted, amado amigo, oyente, se preguntará, pero ¿y cómo se ora? Póngase a pensar en cualquier plática que ha tenido con algún familiar o con su pareja, o si tiene novio o una novia o cualquier amigo con el que se pone a platicar de cualquier tema. De esa manera es hablar con el Señor, porque Él es nuestro amigo. Él está ahí en todo momento y podemos hablar con Él teniendo la fe de que Él nos escucha, porque en su palabra ha prometido que Él está con nosotros. Entonces, de esa manera podemos hablar con el Señor. Y Él no pide que seamos perfectos para hablar con Él, sino que simplemente que tengamos fe al hablar con Él y saber que estamos hablando con Él. Entonces, como les decía, Él no pide que seamos perfectos, no pide que llevemos una vida intachable, sino que simplemente pide que nos humillemos delante de Él, que hablemos con Él, que creamos en Él, que reconozcamos que Él está allí. Y hay varios ejemplos de personajes de la Biblia. Y el primer personaje del que más habla sobre caminar con Dios es Enoc, del que ya habíamos hablado. Y de Enoc de esta historia, de cuando dice, y Enoc caminó con Dios, aprendemos que Enoc estaba en comunión íntima con el Señor. Y también era, me imagino que no era solo íntima, sino era constante, llevando una vida que le agradara a Dios, de una forma que le agradara a Dios. Y entonces ahí es donde aprendemos que hablar con el Señor debería de ser constante, debería de ser todos los días, como dice en la palabra de Dios, orar sin cesar, o sea, en todo momento, en todo lugar, porque Él nos escucha, creyendo con fe de que Él nos escucha. Eso aprendemos de Enoc, de que Él fue constante. También vemos cómo Noé, en medio de toda la gente, en medio de tanta maldad que había en ese tiempo, Noé fue obediente. Podemos aprender de él de que él fue obediente a pesar de ir en contra de la corriente. Porque si sabemos sobre la historia de Noé, entre tanta maldad nadie creía, pero él creyó. Y no solo creyó, sino que fue obediente a lo que el Señor le estaba diciendo, le estaba guiando a hacer. Él creyó y fue obediente. Entonces nos damos cuenta también que él estaba en comunión con el Señor. Y por eso es que él fue obediente, y aprendemos obediencia de Noé a pesar de ir en contra de las personas, en contra de la corriente, quizás incluso en contra de su propia familia, puedo decir. Él fue obediente porque él estaba en constante comunicación, estaba caminando con el Señor.
Otro personaje bíblico es Abraham. Abraham dice que fue el padre de la fe, más conocido como el padre de la fe. Y podemos aprender de él que él tuvo que dejar su zona de confort, de decir, bueno, ya sé, yo confío en Dios y ahí queda todo. No, sino que él tuvo que tener fe. Salió de su zona de confort. Sabemos tantas cosas que hizo Abraham también. Y quizás uno de los más conocidos es cuando el Señor le pidió a su hijo y él decidió caminar con el Señor y creer en él. Creer, él no sabía que Dios le iba a proveer en ese momento, que él iba a entregar a su hijo, pero Dios le proveyó y entonces él iba caminando en fe. Y si sabemos y nos damos cuenta, él creyó en la promesa que el Señor le hizo, a pesar de que ellos ya eran grandes con su amada esposa y ya no podían quizás tener hijos, porque ya eran grandes, pero ellos creyeron. Él creyó y caminó en fe, tuvo que salir de su zona de confort y poder empezar a caminar en fe. Es otra forma de poder caminar con el Señor. Otro personaje es Moisés. Si nos damos cuenta, Moisés fue un líder, pero fue un ejemplo de líder que tenía una comunión con Dios, porque él era líder, pero tuvo que estar liderando durante 40 años dentro de ese desierto, simplemente esperando de la provisión de Dios. Si nos damos cuenta cuántas provisiones Dios les dio al pueblo de Israel en medio de ese desierto. Sabemos que un desierto no se encuentran muchas cosas como en un lugar donde se cosechan tantas cosas, pero Moisés iba dependiendo de la provisión que el Señor les diera, cuando les proveyó maná del cielo, cuando les proveyó también las codornices, cuando les proveyó una nube para que tuvieran sombra, o la llama de fuego en medio del desierto cuando hubiera frío, cuando les proveyó de agua también, tantas provisiones. Y entonces nos podemos dar cuenta cómo Moisés tuvo esa comunión con el Señor cuando él subía a orar en aquel monte para poder estar en comunión con el Señor. Es otra persona, otro ejemplo que nos da de la comunión que hay con el Señor. Otro personaje es David. Dice que David tenía su corazón conforme al Señor, conforme a Dios. Imagínense cómo la palabra de Dios dice de este personaje David, que era conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué pasa cuando uno es conforme a algo o a alguien? Ahí nos está queriendo decir que hay una relación y que por eso es que están conformes, están de acuerdo. Y entonces él estaba era conforme al corazón de Dios, dice en la palabra del Señor. ¿Y qué era lo que él era conforme al corazón de Dios? Si nos ponemos a analizar en la vida de cada uno de estos personajes que ya mencioné anteriormente, al igual que David, no eran personas perfectas,
ni tampoco eran otro tipo de seres humanos, ¿no? Sino que ellos eran también seres humanos como lo es usted, como lo soy yo. Tenían debilidades, cayeron en diferentes dificultades también, pero el ejemplo que nos da David es que él, a pesar de las dificultades en las que él cayó, en los problemas que él tuvo también, él adoraba al Señor. Él adoraba al Señor. Y de él podemos aprender que también para caminar con el Señor podemos adorarlo. Entonces, en esta tarde podemos darnos cuenta de cosas importantes que sirven, que nos ayudan para poder caminar con Dios. Como ya les mencioné, primero es paso a paso. Las cosas no se dan de golpe, no son de un solo, sino que es paso a paso. Pasar tiempo con el Señor, empezar de poquito, pero empezar. Y así poder estar preparados, como les decía, amado oyente, amado amigo, hermano que nos escucha. Y como punto número 2 también es cuando caminamos con alguien, necesitamos ponernos de acuerdo. Como lo dice en Amós 3:3, dice, ¿andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo? Imagínese, amado hermano, hace ahí esa pregunta muy específica. ¿Verdad que no podemos andar juntos o caminar juntos o al lado de una persona si no estamos de acuerdo hacia dónde vamos? Porque una persona puede decir yo quiero ir por acá y la otra persona puede decir yo quiero ir para allá. No, pero si vamos a querer estar juntos o caminar junto a Dios, ¿qué implica esto? Implica que debemos de dejar cosas, cambiar de rumbo, ir para el mismo lado, y definitivamente sabemos que los caminos de Dios es el camino correcto. No puedo decir yo quiero andar por aquí, porque sabemos que en la palabra de Dios dice también que mis planes no son los planes de Él. Y también dice que los planes de Él son perfectos. Es bueno, agradable y perfecto, dice la palabra del Señor. Y entonces yo, para caminar con Dios, entonces tengo que hacer cambios en mi vida. Tengo que cambiar de rumbo, cambiar de dirección para yo poder ir al mismo lado que donde el Señor quiere que yo vaya. ¿Y qué significan cambios? Usted se preguntará, amado hermano y amigo, entonces, ¿hacia dónde tengo que caminar? Cambios, estamos hablando sobre hábitos, amistades y palabras. Tenemos que cambiar hábitos que quizás no le agradan al Señor. Hábitos como por ejemplo, si antes yo acostumbraba a beber, por ejemplo, si más de algún oyente o amigo le gusta o está en la situación de el beber o el tomar,
o quizás aquí, así como en este país, que es también o quizás en todos los países se ven el alcoholismo, la drogadicción, o quizás el buscar personas que no está bien, como malas amistades y todo eso. Entonces yo tengo que cambiar ese hábito que yo tenía, cambiarlo para bien, cambiar de dirección y dejar de hacerlo. O quizás amistades también, como decía un hermano predicador, decía, si yo antes andaba con amistades o yo sé que me ofrecen cosas que no debo de hacer, definitivamente también tengo que cambiar amistades o empezar a hablarles también de la palabra del Señor cuando yo ya haya dejado esos malos hábitos o esas amistades, y ya puede saber que el Señor le da la fuerza a uno para poder hablarle a las amistades de el cambio que Dios ha hecho en mi vida. O quizás también con palabras, cómo nos expresamos, cómo decimos las palabras. A veces son palabras quizás muy fuertes, ofensivas, o como comúnmente le llamamos malas palabras, y también cambiar esas cosas. Esos son los cambios que necesitamos hacer para poder caminar con el Señor. Y el hecho de hacer cambios o ajustar el rumbo de nuestro camino no es un castigo, sino es una protección que Dios pone para nosotros, para nuestra vida. Y como un tercer punto también es que cuando caminamos con el Señor, Él nos trae paz en nuestra vida. Y para eso quiero citar el Salmo 23:4. Si usted tiene su Biblia o quizás conoce lo que dice el Salmo 23, que empieza diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me harán descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Pero el 23:4 dice: y aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo, dice la palabra del Señor. Ahí no está diciendo que usted, amado amigo, oyente o hermano en Cristo, no nos está diciendo que no vamos a tener problemas, sino que dice: aunque ande en valles de sombra y de muerte, que es lo peor que podríamos pasar como seres humanos. No necesariamente puede ser valles de sombra y de muerte. A esto podemos llamarle también problemas familiares, problemas económicos, quizás miedos que tengamos a lo que está pasando, al futuro, a las guerras que se escuchan, a los terremotos que se escuchan. Empecemos a tener miedo del futuro. A estos problemas pueden ser nuestro valle, mi valle de sombra y de muerte puede ser uno de esos problemas. El suyo, amado amigo, puede ser algún otro problema. Pero no nos promete eliminar eso, no, sino que la palabra de Dios nos enseña cómo confrontar o enfrentar. Y no solo nos enseña a enfrentar estos problemas o estos valles de sombra en los que todos los seres humanos pasamos en algún momento. Como les decía, puede ser familiar, la pérdida de un ser querido. Hay tantas cosas en las que podemos atravesar, pero lo más bonito y lo más hermoso que yo
puedo darme cuenta de lo que la palabra del Señor dice y quiero compartírselo, es que el Señor promete estar con nosotros en esos momentos. Y ese es una gran paz que traen a mi corazón. Y quisiera que también usted, amado oyente, amigo, pueda darse cuenta que es una forma en la que Dios trae paz a nuestro corazón. Y entonces, como conclusión, podemos decir que caminar con Dios es un paso diario, es paso a paso. Dijimos que caminar de una vez específicamente es caminar, no es correr y como si estuviéramos en una carrera, no. El caminar es paso a paso. La decisión es paso a paso. Yo hoy decido orar, doblar mis rodillas 5 minutos y voy a leer la palabra de Dios 5 minutos. Porque no es de golpe, no puede ser de un solo, sino que es paso a paso. Como punto número 2 que mencioné es ajustar nuestro rumbo, que tenemos que hacer cambios en nuestra vida para poder caminar con Él, para poder estar de acuerdo con nuestro Señor. Y el último punto, que es lo que yo quisiera dejar en su corazón, amado amigo, oyente, y es que Dios nos promete que vamos a estar acompañados, que Él está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Como lo dejó dicho Jesucristo antes de poder irse entre esas nubes, y dijo: voy a ir a preparar moradas. ¿Y cuál fue la promesa? Pero no estén tristes, porque yo les dejaré al Consolador. Y ese Consolador es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él ya sabe el Espíritu Santo sabe lo que usted está atravesando en este momento, cualquier valle que esté atravesando, pero Él prometió estar con nosotros. Él sabe hasta el último cabello, dice la palabra del Señor, que Dios lo conoce. En qué momento se cae un cabello de nuestra cabeza, Él ya lo sabe. Y entonces Él está ahí, solo que muchas veces no llegamos ante Él con fe. Pero sepa, amado amigo, amado oyente, que usted y yo no estamos solos, estamos acompañados de ese amigo que está en todo momento, no como una persona. Podemos tener varios amigos conocidos con los que caminamos y dejamos de caminar y ya solo se vuelve un recuerdo el que caminamos con esa persona. Pero con el Señor, si caminamos, Él está todos los días con nosotros, en todo momento, en todo lugar. Él ha prometido estar con nosotros. Y yo quisiera, amado amigo, amado oyente, hermano en Cristo, poder recordar que el Señor está con nosotros y que hoy mismo, si usted, mi amado, ha pasado alguna dificultad y pensará: pero yo no sé si Dios me escucha, yo no sé si soy digno de poder ser escuchado por el Señor. Claro que sí. Él no pide perfección, Él simplemente quiere que creamos en Él y que esperemos y confiemos que Él está con nosotros, acompañándonos paso a paso. Y yo quisiera que, si usted quiere aceptar a Jesús en su corazón, pueda hacer una oración conmigo. Y también,
Si usted, amado hermano en Cristo también, si se ha sentido solo, es para poder recordar en este momento que no estamos solos, que estamos siempre acompañados y que siempre vamos a estar acompañados, y esa debe de ser la fortaleza de nuestra fe, la fortaleza de nuestro corazón, la paz que ponga Dios en nuestro corazón, de saber que estamos acompañados de nuestro Dios todos los días, mientras doblemos nuestra rodilla y podamos elevar una oración ante Él. Le invito a que pueda hacer esta oración conmigo y le decimos: Señor, en esta hora acepto, Señor, que tú estás conmigo. Gracias porque me das la bendición, la oportunidad de poder recibirte en mi corazón y pedirte, Señor, que tú me ayudes a poder estar en comunión contigo, a poder caminar contigo desde ahora en adelante. Quizás no corriendo, sino paso a paso, el poder hablar contigo. Gracias por lo que hiciste en esa cruz del Calvario por mí, porque diste y entregaste todo tu amor, por amor a nosotros, que quizás no merecemos, Señor, el poder estar hoy recibiendo de ese amor, de esa gracia en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder caminar cada día contigo, tomados de tu mano, y atravesar cualquier valle de sombra, Señor, tomado de tu mano, Padre. Ayúdanos, Señor, cada día en nuestro caminar diario, en nuestro diario vivir, que quizás no sea fácil, pero sabemos que si tú estás con nosotros, no es imposible, Señor, el dar un paso cada día, un paso de fe, un paso, caminar contigo, Señor. Gracias por todo, te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. También queremos agradecer a cada uno de nuestros oyentes, y quisiéramos también terminar este tiempo con una oración de gratitud al Señor, de gratitud de poder transmitir este momento en este lugar. Damos gracias al Señor por todas las formas en las que podemos llegar hasta su vida, hasta su corazón, y vamos a orar y darle gracias al Señor por este momento. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre. Te agradecemos, Señor, porque un día tú en el corazón de personas pusiste el poder poner esta radio, este lugar, para poder llegar hasta la vida de muchas personas. No importa si lo ve una sola persona o dos personas que puedan entender tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestro pastor. Gracias te damos porque un día nació en el corazón de él el poder llegar hasta muchos lugares donde uno no puede imaginarse el poder llegar. Bendice a su familia, Señor. Pedimos que bendigas la iglesia, bendice la radio, Señor, y a cada uno de nuestros amados hermanos que imparten tu palabra en este lugar, Señor. Pedimos que tu palabra nunca llegue vacía, Señor, sino que pueda ser sembrada en esos corazones. Como dice tu palabra, Señor, que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, Señor. Y cada día, Padre, sabemos que nos queremos caminar contigo conforme a lo que tú quieres para nuestra vida, Señor.
Por favor, bendice a cada una de las personas que hoy están viendo este programa, que están viendo o escuchando la radio, Señor, donde sea que estén, Padre, tú bendice, Señor, aquellas necesidades, Padre, que tienen las personas que quizás hacen llegar o lo escriben en la plataforma, Señor, o quizás no lo digan o no lo expresen, pero lo tienen en su corazón, Señor. Pedimos que tú, Señor, porque eres un Dios omnisciente y también eres un Dios omnipresente, que consueles ese corazón abatido, ese corazón, Señor, que quizás está atravesando un valle de sombra o de muerte, Señor, o cualquier problema, Señor, que esté pasando, Padre. Pedimos por aquellos hermanos o hermanas que también quizás se conectan y tienen alguna dificultad de salud, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios omnipotente, que todo lo puedes hacer, Padre. Por favor, Señor, escucha aquella oración, atiende, Señor, a esa petición, Señor, que te están poniendo, Señor, cualquier amigo, hermano en Cristo, Señor. Por favor, Padre Celestial, yo sé que tú ya los conoces ese anhelo que hay en el corazón de cada uno, Padre Celestial. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Toda la gloria y toda la honra son para ti, mi amado Señor. Hemos orado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les agradecemos por haber estado con nosotros en sintonía de este programa que es Jesús toca tu puerta hoy en la radio Cristo, la piedra angular. Y esperamos que la próxima semana puedan estar pendientes o cualquier otro programa de nuestros amados hermanos, que la palabra del Señor siempre llegue a su corazón y pueda ser y germinar esa palabra y pueda hacer cambios para poder estar preparados para la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Los esperamos la próxima semana. Recuerden, lunes de 7:15 a 8 p.m. Que el Señor les bendiga. Fuertes abrazos y con ustedes, Noelia Cumes desde Trenton.